Medellín, Colombia, liderada por Camilo Restrepo, la cual busca articular e introducir diálogos y conversaciones con el objetivo de alimentar cuestiones disciplinares, algunos de manera construida como edificios, intervenciones e instalaciones, y otros como exposiciones, investigaciones, talleres y seminarios. A través de proyectos específicos para la ciudad y la ruralidad, entiende la arquitectura como una práctica cultural. Desde 2014, Camilo Restrepo es profesor en la Universidad de Harvard. Camilo Restrepo es presentado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Liga, Espacio para Arquitectura. Démosle la bienvenida a Mextrópoli 2017. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a Mextrópoli, a Miquel y a Andrea por la invitación y a los amigos de Liga, productora y de la universidad por permitir estar aquí. El título de esta ponencia se llama Trópicos imprecisos y me quiero referir precisamente a esa franja del globo terráqueo donde todo funciona de una manera un poco diferente. Pero antes de llegar allí, quiero proponerles un viaje que será de lo urbano a lo rural. Posiblemente el futuro del urbano sea rural. Y esta proporción que ven ahí de dos discos está precisamente enunciando o explicando, simbolizando la proporción del urbano y lo rural en Colombia. El 78% de la población en Colombia vive en las ciudades, el 22% vive en la ruralidad. Y esa distribución poblacional bastante visible aquí en el dibujo, todo esto es la cadena montañosa de los Andes, donde están ubicados todas las poblaciones, y como ven, más del 60% es un terreno inhóspito, inhabitado, de poblaciones supremamente pequeñas. Me referiré al departamento de Antioquia, donde capital es Medellín, que es donde tenemos nuestro estudio, y esta es un poco la configuración geográfica de ese lugar, atravesada por montañas, ríos, lo que hace la comunicación entre lugares bastante diferente, y ese cambio climático, esa condición material es sumamente importante para entender cómo reaccionar con la arquitectura. Y es posiblemente esa idea de entender la arquitectura como un sistema de conciliación entre culturas, entre materiales, entre condiciones, que nos llama la atención. Nos llama la atención que posiblemente sea la arquitectura la que permite articular diferentes políticas, condiciones, realidades a través de los proyectos. Este es el mapa de las cabeceras municipales, las cabeceras que de alguna forma tienen alguna configuración urbana en el territorio de Antioquia. Si sobreponemos esto o lo comparamos con la zona rural, se dan cuenta que lo rural es algo inhóspito, está inexplorado, es desconocido. Todavía no sabemos cómo entender esa ruralidad y cómo llevar las herramientas de trabajo allí. Y allí hay una posibilidad, porque posiblemente no todos cabremos en las ciudades, no todos podemos vivir en las ciudades. Los costos de transformación de las ciudades son supremamente costosos para asumir toda esa población de una sola vez. Sería entonces más interesante pensar que hay una diferenciación, que hay una manera de alternar esos tejidos rurales y urbanos. Cómo entender que esos dos tejidos se pueden conciliar a través de la arquitectura, a través del diseño, a través de pensar la arquitectura como un sistema de transformación, como un sistema que lee el territorio. Pensar la arquitectura como una manera de describir el territorio es una de las ideas que más nos interesa dentro de nuestro trabajo. Y es que en el pasar de lo urbano a la selva hay diferentes territorios que tenemos que describir, que tenemos que entender, que tenemos que proteger, y cómo cambian los instrumentos a medida que nos vamos desplazando de uno a otro. Si en la ciudad el conocimiento es el diseño, es la práctica como instrumento de la arquitectura, es la teoría, a medida que nos vamos adentrando en esos territorios, esos instrumentos se van deshaciendo, se van perdiendo y se van convirtiendo en algo que se conoce más como ciencias, biología, geología, geografía, y que en esa dicotomía nos vemos en algún momento sin instrumentos o con un poco de los dos instrumentos, pero no sabemos entenderlo, y es lo que pasa en la ruralidad, porque hay una diferencia entre el urbano, el campo, la ruralidad y la selva. El campo es ese espacio de esparcimiento, turismo, en inglés se conoce con el nombre de countryside. La ruralidad es un sistema productivo, posiblemente primario, primitivo, con una economía basada en la producción. Y si todos nos vamos a las ciudades, ¿quién queda en la ruralidad? ¿Y cómo queda la ruralidad? Esa filtración de población hacia los centros rurales han ido deteriorando o van modificando las estructuras económicas y sociales que tampoco se pueden perder. Y no lo estoy mirando desde un lugar moralista, nostálgico. Estoy hablando de que debemos establecer una relación de codependencia entre lo rural y lo urbano.
Este es el tipo de práctica que me interesa. Es una práctica que se localiza en el medio, que no solamente responde a valores disciplinares. Si así lo hiciéramos, solo seríamos arquitectos académicos. Si solo respondemos al valor cultural, perteneceríamos posiblemente a un margen mucho más cercano al arte. Si pertenecemos o si juzgamos o miramos nuestro trabajo solo desde el valor social, pues operaríamos como sociólogos o antropólogos. Y si lo miramos solo desde el valor ambiental o sostenible, pues estaríamos más cercanos a trabajar sobre la ecología. Me parece importante centralizar el tipo de práctica, enlazar, que la arquitectura se convierta en un punto de confluencia, de enlace entre prácticas y ser a la vez una respuesta a la política. La política es y hace uso de la arquitectura. No estoy tan seguro qué tanto es la arquitectura política, pero tenemos ese territorio que va en ese fluctuar de escalas que les mencionaba anteriormente, lo que nos permite desplegar nuestras herramientas de arquitectos. Para empezar, me gustaría entender un poco que este tipo de imagen, la imagen del Ollé, del mito de la cabaña primitiva, es una manera de entender esa arquitectura en el trópico. Si bien el canon está en el piso, está deshecho, pues ¿con qué podemos construir? ¿Con qué podemos construir esa arquitectura que responde al trópico? ¿Cómo responde en su manera climática, material, estructural, fundamental? Desde ese punto de vista es importante también pensar que esa arquitectura, que ese trópico tiene una cualidad diferente a otras arquitecturas, a otras condiciones. Cómo esos instrumentos de la arquitectura, incluso de los templos griegos, han permitido siempre entender el espacio de diferentes maneras. Para los griegos no se trataba de dar forma al espacio, posiblemente se trataba de dar esas relaciones, de construir esas relaciones con la naturaleza. Y para nosotros esa manera de describir el territorio y que el edificio, el proyecto, la intervención sea una respuesta a esto es fundamental. Por eso nos ha gustado tanto y nos interesa el trabajo de Alexander von Humboldt como esa manera de describir el territorio, cómo en la arquitectura coinciden y se concilian maneras de describir el territorio, de darle identidad, de darle un valor, de construir un valor que antes no estaba allí o que resalta, protege y permite dar una mirada complementaria. Esa manera de describir el territorio de Alexander von Humboldt nos permite también entender que esos factores son de codependencia. El edificio no trabaja solo, no es una nave espacial que llega y que trata de imponer unas nuevas reglas, no, es un sistema de conciliación. Nos interesa esa idea del clima, esa idea como lo describía Frederick Edwin Church en sus pinturas en el siglo XIX y la representación de la naturaleza. Es eso que es una atmósfera, que es un clima, que permite establecer unos valores espaciales más allá de simplemente los valores de la materialidad arquitectónica construida. Este es el tipo de territorios desde los que desplegamos nuestro trabajo. Este es un paisaje a 100 kilómetros al suroeste de Medellín y esta es la ciudad de Medellín, donde está esa lucha permanente, ese contraste entre lo urbano, lo rural, el territorio inhóspito. La pregunta que nos hacemos es cómo la arquitectura implica trabajar en esos lugares, con este tipo de condiciones, este tipo de retos, la construcción informal, el crecimiento de las ciudades, pero cómo la arquitectura, sin ser nostálgica ni pretender que un solo edificio posiblemente transforma un barrio, que simplemente un edificio cambia la cara de la ciudad. Creemos que primero va la política, después de la mano de la política va la economía, va la comunidad, y ahí, cuando todo eso está enlazado, la arquitectura es ese punto de confluencia. Me interesa la manera de describir el territorio de Camilo Echavarría, fotógrafo de Medellín, que hace estos ensambles de paisajes. Ninguno de estos paisajes existe en la realidad. Él viaja por algunos lugares, toma fotos, construye una nueva imagen y la presenta y la proyecta como una descripción de ese territorio. La arquitectura no solamente funciona como así, como hace Camilo, como un ensamble de ideas, sino que también construye esas atmósferas. Y es que el trópico es valioso porque no es absoluto. Es impreciso en sus condiciones y en su apertura a recibir otras historias. Siempre está vivo y es conciliador, dando valor a esto y aquello. Concilia cosas que aparentemente en nuestra racionalidad occidental no tienen cómo negociarse, pero la arquitectura es la que permite hacer esas aperturas. Si el desierto es moderno, abstracto y el horizonte es valioso, la selva es barroca, está hecha de detalles, de cambio de escalas, de similitud de escalas, de permanencias diferentes, de fondos construidos a partir de capas. Esas dos imágenes eran también de Camilo Echavarría, o como también lo describe Abel Rodríguez, un artista colombiano de procedencia indígena, que describe el bosque como esos elementos hechos de pequeñas filigranas, de diferentes texturas, de diferentes capas,
que se hacen en la apreciación de ese detalle. Nos interesa el bosque porque es un espacio intermedio, no responde ni al adentro ni al afuera, sino que es capaz de vincular esas dos condiciones. Nos interesa el trabajo de Fischli y Weiss por esa capacidad de evocar y de construir realidades en el contraste de diferentes escalas, porque nos permite al mismo tiempo apreciar algo que habitualmente hubiese sido muy pequeño o algo que hubiese sido habitualmente muy grande. Nos interesa el trabajo de Struth. ¿Por qué? Porque también es capaz de construir esa idea de espacio que se construye a partir de capas. La perspectiva no es tan importante, lo importante es atravesar esas capas, atravesar, dejar que pase el aire, que pase el clima, que pasen las diferentes condiciones. Y esta es una serie de imágenes que hemos tomado cerca de nuestro lugar de residencia para componer el primer proyecto que les vamos a mostrar, que está en este momento exhibido en Liga. Queda en Avenida Insurgentes Sur 348, por allí los esperamos para que vean la pieza que está allí. Y es que estamos construyendo esa pieza a partir de la superposición de diferentes escalas de la naturaleza aplicado a la planta del pabellón de Sonsvik de 1966 de Aldo van Eyck, donde se concilian esas reciprocidades, se concilian esos opuestos, y donde en el plano de Van Eyck era todo sólido, en nuestra pieza de Liga es blando. Lo que aquí no se podía atravesar, en Liga es atravesable. Y es que eso es lo que hace el trópico todo lo invierte. Lo que aparentemente era sólido se hace blando, lo que era opaco y no dejaba pasar la luz, aquí se hace transparente. Y es en ese juego de opuestos, de conciliar esto y aquello, que tratamos de construir un tercer orden al cual llamamos arquitectura. Esta es la pieza de Liga, es esa superposición de capas. Esta es la primera capa que pueden apreciar al llegar allí, hecho en una cortina de seda, que recuerda también el trabajo de los dioramas, que también está dispuesta haciendo un guiño a Mies van der Rohe, pero que también implica construir esa atmósfera. Y voy a pasar sucesivamente las capas para ir introduciéndonos en la pieza y cómo van cambiando las escalas. Si pasamos de ramas, troncos, árboles, vamos bajando a hojas, arbustos, hasta llegar a flores. Los invito a vivir la pieza porque es bastante interesante, y para nosotros es significativa la pieza porque ayuda a describir de una manera experimental y experiencial esa idea de estar allí, de atravesar eso y construir con el viento, con el aire, con la madera, con la historia, con todos los elementos que de alguna forma parecen distantes, pero que la arquitectura es capaz de conciliar. Estas son algunas de las imágenes de la pieza ya instalada. Y todo esto nos lleva también a recordar la pieza que hicimos hace 10 años, este edificio en asocio con Plan B Arquitectos y J. Paul Restrepo, que es el orquidorama del Jardín Botánico, en el que ya de alguna forma teníamos una buena intuición de algunas ideas, pero que creíamos forzosamente, por lo menos por mi parte, que esas ideas de dejar pasar el aire, de construir un bosque dentro de un bosque, de dejar tener ese espacio público que es tan valioso y que toda la ciudad lo vive, creíamos forzosamente que dependía de la geometría, y yo creo que hoy me he dado cuenta que no depende de la geometría, dependía más de la sección, de la manera de articular los espacios de transición entre adentro y afuera, de ser capaces de conciliar lo que está afuera con lo que está adentro sin crear una barrera. Y son esas ideas, esos materiales, todas esas cuestiones que de alguna forma estaban en la ruralidad, pero que no habíamos visto, que fuimos capaces de poner aquí y que en los últimos 10 años hemos hecho conscientes y hemos construido como un tejido de trabajo para nuestra obra. Si bien aquí los techos y todas estas estructuras ya respondían a unas intuiciones, solamente en los últimos años lo hemos ido comprobando a través de nuestros viajes a la ruralidad. Este es el techo de un beneficiadero de café del siglo XIX, que ayuda a tener la misma sensación de tejido, hecho a mano, hecho en el lugar, y eso le damos un valor importante a esas tradiciones. Porque en un país carente de narrativas históricas, como la puede tener México, como lo puede tener Perú, como lo tiene Europa, en el caso de Colombia, nos parece increíble que la arquitectura sea ese texto abierto, que para los huérfanos de la historia de la arquitectura o la cultura material del espacio como Colombia, la historia de la arquitectura se convierte en un espacio incluyente. A diferencia de la historia de las naciones, la historia de la arquitectura es un texto abierto que cruza las culturas y los tiempos con una libertad tal que es aprehensible y aprendida por todos. Es un texto común más allá de la política o la retórica. Estos son algunos de los detalles que hemos empezado a entender que hacen parte de esa arquitectura, de cómo construir un valor en un lugar que antes estaba perdido o que se había desconocido o que no le habíamos considerado importante. Ese valor a la estructura, a los elementos y a la legibilidad
de esos factores, esos elementos de la arquitectura y cómo participan para construir no solo una discusión disciplinar, sino que también permiten tener un edificio en un lugar específico. Estos templos griegos, como lo mencionaba anteriormente, que se organizan de manera reticulada a dejar pasar el aire, a estructurarse en el paisaje, son una referencia para entenderla y apropiarnos de esa referencia como si esa historia también fuese propia, conectada con este tipo de edificios. Este es parte de ese beneficiadero de café que les mencionaba. Estructuras supremamente racionales, sencillas, dispuestas en su honestidad de los materiales, porque no hay más recursos, tratar de construir con lo que hay. Esta imagen es fundamental para entender qué arquitecturas nos interesan allí, en ese lugar. Si trabajáramos en México, tendríamos claro qué materiales utilizar, tratando de entender esto. Si trabajáramos en Perú, buscaríamos los mismos instrumentos, pero esta herramienta es fundamental para entender cómo la arquitectura en este beneficiadero de café está construyendo esa negociación entre esos dos medios. Se construye algo en un lugar a la izquierda, habitado, desarrollado por el hombre, con elementos constituyentes básicos y fundamentales, y al otro lado la naturaleza, que empieza a permear en su temperatura, en su intercambio. Cómo esas estructuras facilitan que esa condición espacial sea legible. Nos interesa la legibilidad de los elementos en la arquitectura. No nos interesa tratar de simular la gravedad, no nos interesa tratar de ser ligeros, nos interesa responder de manera directa a un código sismorresistente restrictivo, estructuras pesadas. Tenemos que trabajar con lo que hay y tratamos de hacer eso para beneficiar a la gente, para beneficiar los discursos que nos interesan de la disciplina, pero al mismo tiempo conectar con intereses de la cultura, de la arquitectura y de los lugares donde ella se presenta. Esta es la composición de ese elemento, de ese edificio que creo que es emblemático. Son nuestros templos y están sufriendo el abandono, se están demoliendo. Los estamos rescatando y los presentaremos en la Bienal de Chicago de este año. La luz en el trópico no entra por encima, entra por debajo. Es una diferencia fundamental para entender cómo las culturas árabes del Oriente Medio y el trópico hacemos uso de la luz desde abajo para que pueda entrar con el aire frío, alimentar el espacio. Y nos parecía importante eso, que los edificios respiren. Las piedras, los materiales son los que están allí, son los que se encuentran en un río, son los que se encuentran en una quebrada. La misma arquitectura vernacular, como lo decía anteriormente, cuando no tenemos una arquitectura culta en el sentido de la historia, porque los primeros habitantes de Colombia no habitaban, sino que eran nómadas, pues nos queda recurrir a estos recursos históricos de la arquitectura vernacular, que está hecha bajo inteligencias climáticas, bajo inteligencias estructurales, y son estas infraestructuras las que nos interesa llevar y reconstruir. Estos materiales más o menos abandonados, que pasan el tiempo, que marcan el paso del tiempo, que la arquitectura resuena con la historia. Esta iconografía popular también nos parece importante revalorarla, utilizarla, que no nos dé pena combinar el desierto con la selva, lo barroco con lo moderno, y es ese cruce violento en algunos casos que produce estas arquitecturas singulares, estas arquitecturas que terminan siendo comunes, que son comunes para los campesinos, que son comunes para los habitantes de estos lugares, pero que tienen un valor cultural y un valor temporal extendido. Este tipo de trabajos, los rombos, los calados en la madera, este tipo de estructuras son fundamentales para entender el saber hacer, cómo esas arquitecturas coinciden con el saber hacer de los lugares, con los símbolos, con los significados, y por qué no, aceptémoslo. Hoy vuelve a ser importante pensar la identidad. Ya no queremos ser tan globales. Cómo construir esos valores hiperlocales que nos permite reconocernos los unos a los otros, pero que cuando salga esa arquitectura de ese pequeño núcleo geográfico se pueda conciliar con unas discusiones que no suceden en otros lugares. Me interesa la diferencia más que la diversidad. Me interesa la diferencia porque es donde es obligatorio discutir, donde es obligatorio argumentar y es obligatorio dar valores a dos cosas simultáneas. No se trata de valorar una por encima de la otra, no, se trata de que choquen, de que contrasten, porque ahí es más democrático, hay más democracia, hay más posibilidades de que nos reconozcamos en ese tipo de arquitecturas. Me interesa la materialidad de esas culturas precolombinas, de ese terracota, de eso burdo, de esa hecho a mano, pero que también da un sentido de la tierra, de que pertenece a la geología, de cómo combinamos colores de barro, cómo describimos ese territorio también en el quehacer de las manos.
Este es el departamento de Antioquia, Medellín está aquí, el proyecto que les mostraré a continuación está a 100 kilómetros en este lugar, en un pequeño pueblo que se llama Ciudad Bolívar. Y es un proyecto para el beneficio del café. El beneficio del café es el proceso que sucede entre la cereza y el secado del café. ¿Y esto por qué es interesante? El proyecto es para una cooperativa en la que se ven ya beneficiadas 657 familias. Habitualmente es un beneficiadero, una familia. Hoy con este proyecto son 657 familias que se benefician y tiene un valor social importante. Y es que esta configuración demográfica, esta configuración del perfil del campesino, que es de promedio 55 años, 2 o 3 hijos, su vida cambia de manera radical por esta buena iniciativa de tratar de conciliar, de poner encuentro en un edificio condiciones que antes parecían separadas. Esto le permite al caficultor ahorrarse más o menos $600 al año, solamente el mantenimiento del beneficio. Se dejan de arrojar 2.500.000 litros de agua a las fuentes de agua por el proceso sostenible de tratamiento de agua, y al mismo tiempo le estamos garantizando a él que tiene al año un ingreso de más o menos $3.500, que $600, o sea el 20% de sus ingresos, no lo tiene que gastar. Este es el perfil demográfico comparativo de la ruralidad y lo urbano. Como se dan cuenta, la población es bastante amplia. En la barriga de abajo, en la base, hay muchos jóvenes, muy pocos viejos, como lo pueden ver en este de aquí y en este de acá, porque todos ellos se quieren ir a la ciudad. En este y en los dos extremos, en este y en este. ¿Por qué? Porque todos quieren irse a la ciudad. Pero entonces, ¿cómo entender un proyecto de arquitectura que por lo menos trata, no digo que sea exitoso al 100%, pero trata de contener esas migraciones de lo rural a lo urbano sin necesariamente urbanizar? Y yo creo que es una pregunta importante, y es, ¿qué es la producción de lo público en lo rural? Posiblemente sea aportar aquellos elementos básicos de la conquista urbana. La conquista urbana, el mayor logro es el confort. ¿Cómo llevar algo del confort con elementos supremamente básicos que permiten que ese desarrollo rural tiene otros ritmos, otros tiempos? Y estoy hablando de cosas sencillas en arquitectura: una sombra, una banca, un lugar para descansar. Este es el lugar del proyecto que nos habían comisionado. Es un proyecto con un paisaje idílico típico antioqueño. La planta es bastante sencilla, es una caja de 60 por 35 con una pequeña variación, y es que este pequeño elemento es un centro comunitario. Y lo que es increíble es que la cooperativa que nos contrató pudo conciliar también una cooperativa con una gran multinacional como es Nutresa, y los dos construyen un valor simultáneo a partir del cambio de las condiciones, no solo laborales, sino en el precio del café. Y al mismo tiempo, los niños y todas estas familias reciben capacitación en este centro comunitario. La sección es bien sencilla, es un techo a 2 aguas compuesto por una estructura metálica con un techo a 2 aguas recubierto de un prefabricado en concreto que ya les voy a explicar, pero que estos pequeños aleros construyen un beneficio que antes en los beneficiaderos no había. El caficultor puede esperar a la sombra, puede descansar. Son pequeños gestos que cambian un poco la vida de estas personas. La sección transversal está partida en dos. En este lugar están todas las máquinas, que no voy a entrar en la operación de la máquina, y en el otro lado está una compostera donde se procesan todas las cerezas del café que salen. Esta es la sección constructiva, está compuesta por diferentes capas a la manera de ser una capa geológica. Las superiores permiten dejar la salida de aire, porque aquí en el proceso de secado de la cereza hay evaporación. Por aquí abajo entra el aire frío que mueve el aire y lo hace salir, y estas partes de abajo recuerdan esos grabados, esos intaglios, esas formas de esas arquitecturas vernaculares que están en el lugar y que permiten darle un valor estético, el valor de lo bello. Y es que no nos dé pena, yo creo que hoy podemos conciliar hablar de lo bello con hablar del valor y la responsabilidad social, el valor de lo estético, el valor del territorio, el valor de las discusiones disciplinares. Creo que hemos pasado muchos años, sobre todo en los últimos años, tratando de dividir la discusión, y a veces a veces consideramos edificios sin mucho valor arquitectónico como grandes piezas solo por su valor social. Y yo creo que no podemos llevar las discusiones hasta esos puntos. ¿De qué queremos discutir? ¿Queremos discutir del valor social o queremos discutir de la práctica? ¿Queremos discutir de la performatividad del edificio y sus valores alrededor, o queremos hablar de la calidad de la arquitectura? Y yo creo que no tenemos que dividirlo.
hoy y el día de ayer hemos visto grandes proyectos, grandes arquitectos que de alguna manera logran conciliar esa discusión. Entonces dividíamos las tres capas. La primera, como les decía, con estos rombos, trayéndolo de esa iconografía. Estos que dejan pasar el aire están vaciados sobre tejidos de fique, como recordando y haciendo énfasis en ese apilamiento de los costales donde se guarda el café. Y los de abajo, esas inscripciones que habitualmente son talladas en madera, aquí están talladas en el concreto. Estas son las muestras de ese color terracota que elegimos, con bajo y alto relieve y perforaciones. Acá es un poco el proceso de instalación. Escogimos sistemas prefabricados porque era lo más fácil de transportar allí, teniendo en cuenta que la mano de obra era muy poco calificada y la prioridad era dar un proyecto de calidad. Este es el proyecto construido en el que empezamos a construir esa caja que es un referente en el lugar, que es un centro comunitario, pero que tiene ese valor de reflejar los materiales del lugar, de tener esas narrativas ocultas, esas densidades ocultas que se van conociendo en la medida en que vamos conociendo el territorio. ¿Cómo describe ese territorio de lo cultural, ese territorio de la geografía humana? Ese elemento que, a pesar de ser una estructura para dejar podrir literalmente la cáscara del café, pues es un espacio digno, es un espacio donde se puede maniobrar la cáscara de una manera fácil. Cómo ese contraste con la naturaleza, se señalan los elementos, la arquitectura describe también ese territorio, los elementos que están cerca. Cómo esa estructura empieza a estructurar y a dar valor a ese volumen que trata de poner una organización allí. La arquitectura es un sistema de organización que ayuda no solo a describir al territorio, sino a entenderlo, a notar cosas que no veíamos. ¿Cómo se relaciona con esa naturaleza? ¿Cómo se construye ese espacio a partir de esa sucesión racional de columnas? Nos parecía importante que esa estructura tuviera presencia, que fuera capaz de mostrar que ahí esa estructura está haciendo un trabajo, que está haciendo un esfuerzo y que está proveyendo de sombra, está proveyendo de textura, está proveyendo de valor cultural. Cómo ese intaglio se lee, cómo los niños juegan a calcar esos intaglios con papeles, cómo ayudan a valorar, cómo ese edificio se convierte en un documento abierto, tan sencillo y tan directo como una catedral gótica. Cómo narra una historia, cómo se construyen esas relaciones de lo urbano, de lo público, cómo al interior, a pesar de ser un espacio para una maquinaria, hay algo que nos llama la atención, la manera como entra la luz, la manera como se construye ese espacio fugado, ese espacio de sobreposición de capas, de efectos atmosféricos, cómo se estructura de una manera sencilla, cómo se puede vivir ahí, cómo se puede crecer. Ellos esperaban procesar 2.400.000 kilos el primer año. El edificio fue tan exitoso que pudieron procesar 3.500.000 kilos de café. Eso significa muchos miles de millones de dólares, muchos millones de dólares de ahorro para los cafeteros. Esos detalles estructurales que hablan tácitamente de lo que existe en la región. Y claro, la gente, cómo la gente lo disfruta, va allí a descansar, a encontrarse con los amigos, cómo llegan y contratan entre todos este tipo de buses que se llaman chivas para llevar entre varios, entre la comunidad, sus pequeños kilos de café, sus pequeños bultos, y hacen todos de alguna manera un paseo, un lugar, un destino para ir a procesar su café y aprender y encontrarse con otros. Cómo este lugar es capaz de tejer ese tejido inexistente de confianza que había antes, que antes no había confianza, pues ahora la tienen. Cómo los niños van allí a sus clases, a jugar, que ya no tienen que estar abandonando el colegio. ¿Por qué? Porque acá se hace parte del trabajo que ellos antes tenían que hacer mientras sus padres trabajaban. Y seguimos hablando de discusiones disciplinares, constructivas, materiales, sociales y ambientales, y no tenemos que inclinarnos para ningún lado de la balanza. La arquitectura permite conciliar, permite y promete una manera diferente de vivir y de hacer. Es un instrumento de transformación. Y aquí pueden ver cómo entra la luz en el momento de proceso de café, que es bastante bonito porque recuerda el entrar de esa luz al bosque. Muchas gracias.